Pero esto acá debería decir, si dos o más productos se relacionan mediante la operación suma booleana, ¿sí? Vamos a decir que la expresión algebraica, ¿no? La expresión booleana que nos resulta es una suma de productos, ¿sí? Por ejemplo, estas dos expresiones algebraicas que tenemos acá, ¿sí? Son sumas de productos. ¿Por qué? Porque acá, en este primer término, tenemos un producto y en este otro segundo término tenemos otro producto. Lo mismo con esta segunda expresión booleana. En este primer término tenemos un producto, el segundo término también es un producto y el tercer término también es un producto. ¿Sí? Repito, hablamos de una expresión booleana en forma de suma de productos, ¿sí? Si cada uno de sus términos es un producto. Dice después, estoy leyendo esta parte de acá. En una suma de productos, una negación no puede extenderse sobre más de una variable, pero más de una variable puede aparecer negada. ¿Sí? Por ejemplo, esto que tenemos acá es algo que no puede suceder. ¿Por qué? Porque si tenemos una expresión, ¿no? con esta pinta, fíjense lo que pasa. Este negador que aparece acá adelante, en realidad está negando a todo el producto y no a cada una de sus variables. ¿Sí? Esto escrito con esta otra notación quedaría algo así. A por B, esto negado, ¿sí? Pero esto, en realidad, ¿a qué es igual? Esto es igual a... A negado más B negado. Exactamente. A negado, perfecto. A negado más B negado. Muy bien. ¿Sí? Pero entonces no tenemos un producto. ¿Sí? Ahora bien, esta segunda expresión sí puede formar parte de una suma de productos. ¿Por qué? Porque acá sí tenemos un producto. Y esto, escrito con esta otra notación, ¿no? Que quizás a varios les resulte un poco más clara, se expresaría así. A negado por B negado. ¿Sí? Y esto claramente es un producto. Bien. Vamos a Profe, la si a ese próxima. le aplicamos el complemento, nos queda A más B. Si a esto le aplicas el complemento, Sí. dale, vamos a hacerlo. Entonces, si a esto le hacemos A por A negado por B negado, a esto le calculamos el complemento, vos decís hacer esto, Sí. bueno, esto va a quedar A con la doble negación Está bien. más B con la doble negación. Pero negar dos veces algo Es afirmar. es afirmar. Exactamente. Por lo tanto, A más B. ¿Sí? Tal cual vos habías dicho. Bien. Esto que tenemos acá, ¿sí? Básicamente es un gráfico de cómo se representaría con un diagrama de compuertas una suma de productos. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos lo que tenemos acá es una compuerta OR, ¿sí? Donde las entradas de dicha compuerta OR son las salidas de dos o más compuertas AND. ¿Sí? Repito, entonces, gráficamente una suma de productos, ¿sí? Una expresión booleana en forma de suma de productos, la vamos a representar como una compuerta OR donde cada una de sus entradas va a ser la salida de una compuerta AND. ¿Sí? Y cabe la aclaración de que para que exista, ¿no? Esta suma necesitamos por lo menos dos compuertas AND. ¿Sí? Entonces,
este pequeño gráfico, ¿no? Lo que está representando es cómo se ve en un diagrama de compuertas una expresión booleana en forma de suma de productos. Ahora bien, vamos a suponer la siguiente situación, ¿no? Que es lo que tenemos acá abajo. Una expresión booleana puede convertirse a una suma de productos aplicando reglas de álgebra de Boole. Por ejemplo, partimos de la expresión booleana que tenemos acá, ¿no? Fíjense que esto no es una suma de productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los términos son productos, ¿sí? En realidad, acá tampoco podemos hablar de término, ¿no? Porque en realidad todo esto es una sola cosa. Pero entonces, ¿cómo transformamos esto a una expresión booleana en forma de suma de productos? Lo voy a copiar acá y lo vamos a deducir entre todos. A más C. A por B más C por D. ¿Qué puedo hacer acá para que esto me quede en forma de suma de productos? ¿Qué regla del álgebra de Boole puedo aplicar ahí? Distributiva. Distributiva, muy bien. A por B más A por C por D. ¿No? Y esto ahora sí es una suma de productos. ¿Por qué? Porque este primer término es un producto y este segundo término es un producto. ¿Sí? Entonces, en este caso sí podemos hablar de suma de productos. Y en resumen, cualquier expresión booleana, ¿sí? La puedo llevar a la forma de suma de productos aplicando reglas del álgebra de Boole, ¿no? Como este pequeño y sencillo ejemplo que acabamos de hacer acá. Bien, cuando estamos hablando de expresiones, de expresiones booleanas, ¿sí? A ver, Cristian, recién leo tu mensaje. ¿Sí? Tal cual, hay que distribuimos la A, ¿sí? En el paréntesis. Y recién lo veo. Cuando hablamos de expresiones booleanas, ¿sí? Vamos a ver que, o sea, ya sea que la expresión booleana esté en forma de suma de productos o en otra forma que vamos a ver ahora dentro de un ratito, ¿sí? Podemos hablar también de formas estándar. ¿Y qué es una forma estándar? Bueno, para hablar de forma estándar, primero hablemos de lo que es el dominio de una expresión booleana, ¿sí? Y el dominio de una expresión booleana es el conjunto de las variables que participan de esa expresión. Por ejemplo, a ver, me voy a copiar la expresión booleana que teníamos antes. A por B más A por C por D. A por B más A por C por D. Bien, si el dominio son las variables que participan de la expresión, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta expresión? ¿Qué variables participan de ella? ABCD. A, B, C, D, tal cual. Entonces, el dominio de esta expresión, ¿no? Va a ser A, B, C y D. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque a ver, en este primer término tenemos a A y B. En este segundo término tenemos a C y a D. La forma estándar de una expresión booleana en forma de suma de productos tiene que ver con que en cada uno de los términos de la expresión booleana aparezcan todas las variables del dominio. ¿Sí? Repito, una expresión booleana en forma de suma de productos va a estar en forma estándar si en cada uno de sus términos aparecen todas las variables del dominio. ¿Sí? Y cabe la aclaración de que esas variables pueden estar negadas o no. Entonces, fíjense,
En este primer término solo aparecen las variables a y b. En este segundo término falta la variable b. Por lo tanto, esta expresión no está en forma estándar. ¿Sí? Repito, una expresión booleana va a estar en forma estándar si en cada término aparecen todas las variables, negadas o no, que formen parte de su dominio. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si ya para esto sí me voy a ir a la pizarra. Estamos hablando de suma de productos, forma estándar. Bien, piensen en lo siguiente. Por ejemplo, a ver, voy a agrandar un poquito esto. Si tengo la expresión en forma de suma de productos A más no B por C. ¿Está en forma estándar? ¿Cuál es el dominio? A, B y C. A, B y C es el dominio. Excelente. Dominio A, B, Pero C. no está en forma Pero estándar, no está en forma estándar. porque el B no está donde está en el término del A. Tal cual. Y C tampoco. Exactamente. Exactamente. No está en forma estándar porque en este primer término me falta B y C y en el segundo término me falta la variable A. A ver otro. ¿Cuál es el dominio? A y B, A y B. ¿Está en forma estándar? sí está, porque está negada y está en los dos términos. Bien, muy bien. Acá aparece A y B en el primer término, ¿no? En el segundo término también aparecen A y B. Ahora, A está negada, pero no importa, aparece. En el segundo término, ambas variables están negadas, ¿sí? Pero no importa, aparecen ambas variables. Profe, una consulta sobre eso. Dale. Si en el segundo término la A no hubiese estado negada, ¿también estaría en forma estándar? Si la A no hubiese estado negada, así, Claro, en ese término. y también estaría Claro. en forma estándar, porque la forma estándar, lo único que te pide es que en todos los términos aparezcan todas las variables del dominio. Nada más. Lo mismo si esto lo hubieses tenido así, ¿no? Por supuesto, esto es lo mismo, esto está en forma estándar, ¿sí? Porque de vuelta, lo único que la definición de forma estándar te pide es que en cada término aparezcan todas las variables, ¿sí? No importa si están negadas o no. Ah, listo, está bien. A ver, probemos otro ejemplo. A ver. ¿Qué problema tiene esto? ¿Es una suma de productos en forma estándar? Es una suma de productos que no está en forma estándar, no es una suma de productos. ¿Qué les parece? Si hacemos la distributiva en el segundo, sí, porque tenemos igual las letras. Es B por C más... no, porque claro, ahí donde se separaría y ya dejaría de tener la A. Ahí faltaría la A. Porque Entonces no es estándar. son dos términos diferentes. Y no está la A ni en un lado y falta la B en el otro lado. Bueno, bien. Pero antes de preguntarnos eso, ¿sí? Antes de preguntarnos si está o no en forma estándar, ¿sí? Preguntémonos si es una suma de productos en realidad, ¿sí? Y acá sucede lo siguiente, fíjense. Este término que tenemos acá, ¿sí? De acuerdo a la definición esta que habíamos visto recién, ¿sí? No podría formar parte de una suma de productos. Para llevar esto a una suma de productos, ¿sí? Primero, tenemos que hacer algo con este término.
¿Y ese algo qué es? Aplicar la propiedad distributiva. A por C por D, más B por C, más B por D. ¿Sí? Esto, que logramos acá, ¿sí? Ahora sí es una suma de productos. Y entonces, ahora sí nos podemos preguntar si está o no en forma estándar. Y como ustedes bien dijeron, esto no está en forma estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dominio, ¿cuál es? AB, C y D. A, B, C, D. Sí, pero Claro, faltan letras. claro, pero faltan variables, exactamente. En el primer término falta la B, en el segundo término falta la A y la D, y en el tercer término falta la A y la C. ¿Sí? Entonces, en resumen, primero, o sea, dada una expresión algebraica cualquiera, ¿no? Como esta que tuvimos, esta que vimos acá. Primero nos preguntamos si está en forma de suma de productos. Y después, una vez lograda la suma de productos, recién ahí podemos hablar de si está o no en forma estándar. ¿Sí? Y recordando, la forma estándar, lo que me va a pedir es que en cada término de la suma de productos aparezcan todas las variables del dominio, ya sea que estén negadas o no. Por ejemplo, en este primer caso no estaba en forma estándar porque acá tengo solamente la A. En este primer término me falta la B y la C. Y en el segundo término me falta la A. Esta segunda expresión booleana está en forma estándar porque su dominio es AB. En el primer término me aparece A negado por B negado. Y en el segundo término me aparece A por B. Esta tercera expresión, en primer lugar, no era una suma de productos. La llevamos a suma de productos. Y luego deducimos que no era una forma estándar porque en el primer término me falta B, ¿no? Siendo el dominio A, B, C y D. En el primer término me falta B, en el segundo me falta A y D, y en el tercer término me falta A y C. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende? ¿Necesitan que repita algo? ¿Alguna consulta que me quieran hacer hasta ahora? No, yo por ahora está bien. Bueno. Bueno, pasemos a la próxima diapositiva entonces. Sí, me faltó esto. ¿Qué hacen? Este puntito, ¿sí? Lo que muestra es cómo se transforma una expresión booleana en forma de suma de productos que no está en forma estándar, ¿sí? Cómo la podemos transformar a su forma estándar. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a aplicar la regla número 6 del álgebra de Boole. La regla número 6, si recuerdan, era la que decía que si tengo una variable y le sumo su complemento, el resultado es igual a 1. ¿Sí? Si tengo una variable y le sumo su complemento, el resultado es igual a 1. ¿Sí? Y entonces, teniendo en cuenta esta regla, ¿sí? ¿Cómo la aplicamos para llevar una expresión booleana en forma de suma de productos no estándar a su forma estándar? Vamos a tomar este ejemplo que está acá. Y lo voy a copiar de vuelta en la pizarra. Así es un poco más claro, porque sé que tengo un pulso malísimo. A ver, un segundito que copio esto. Llevar la expresión. A ver cómo era. A más no B más C. No B por C más no A no B más ABC. Bien.
Dice el ejemplo, llevar la expresión A por B negado por C más A negado por B negado más A por B por C a su forma estándar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, aplicando, ¿no?, esta reglita del álgebra de Boole. La voy a copiar por acá para que la tengamos a la mano. Regla 6, A más su complemento es igual a 1. Vamos a fijar lo siguiente, a ver, primero, ¿cuál es el dominio de la expresión? ¿Cuál es el dominio de esa expresión algebraica? ¿Qué dice Cristian, profe? ¿Cambió la computadora o actualizó el sistema operativo? No, Cristian, ninguna de las dos cosas. Le cambié la cara, mejor dicho, al sistema operativo. El sistema sigue siendo Linux, le cambié el tema. Bien, el dominio, ¿sí?, como nos dice Cristian acá por chat, es A, B y C. ¿Sí? Son las tres variables que intervienen en la expresión booleana. Ahora bien, claramente no está en forma estándar porque en el segundo término me falta la C. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr la C? O sea, para lograr que esta expresión esté efectivamente en forma estándar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El término, ¿sí?, al término en donde nos falta una variable, ¿no? Acá, como dijimos, en este segundo término nos falta la variable C. Lo vamos a multiplicar, ¿sí?, lo vamos a multiplicar por la variable que me falta, ¿sí?, sumada a su complemento. Es decir, vamos a aplicar la regla 6. Lo escribo y luego lo explico. Más ABC. Ahora bien, si ustedes se fijan, ¿no?, mirando esta expresión, esto que tengo acá, ¿sí?, esta expresión es equivalente a esta expresión. ¿Por qué es equivalente? Porque C más C negado es igual a 1. Pero y entonces, escribir esto es lo mismo que escribir A negado por B negado por 1. ¿Sí? Con lo que las expresiones son equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Repito. El dominio de la expresión es A, B y C, ¿no? Son las tres variables que intervienen en esta expresión booleana. En el primer término aparecen las tres variables. En el segundo término me falta la C. En el tercer término aparecen nuevamente las tres variables. Por lo tanto, tenemos que hacer algún artilugio acá para que acá en el medio aparezca la C. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Utilizando la regla número 6 del álgebra de Boole, esta regla nos decía que la suma de una variable y su complemento es igual a 1, ¿sí? Vamos a utilizar esta regla para la variable que nos falta en cada término. En el segundo término me faltaba la variable C. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por C más el complemento de C. Y esto es totalmente válido porque esto es igual a 1. Y por lo tanto, esta expresión conserva la igualdad con esta que tengo acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Está claro? Sí, pero ¿por qué es necesario colocar un 1? Digo, ¿por qué hay que llevarlo a la forma estándar? ¿Eso es obligatorio o puede quedar así la expresión? Buena pregunta. Y te la voy a contestar algunas diapositivas más adelante. ¿Dale? Dale. Sí, si te contesto eso, nos adelantamos. Lo que sí te puedo decir, a ver, es que la expresión vos la puedes dejar así. ¿Sí? Pero hay motivos por los que necesitarías expresar
una expresión, valga la redundancia, en forma estándar, ¿sí? Pero te contesto algunas diapositivas más adelante. ¿Alguna otra consulta Dale. para los demás? ¿Hasta acá está claro? Profe, yo hago una consulta. O Dale. sea, si usted quiere poner la C, tiene que aplicar esa regla Esta para que, regla. para que Claro. para que sea estándar. Para llevar esto Para llevar, a la para forma llevar, estándar, para llevar sí, esa C en el segundo término. claro, para Le poder hace tenerla. que C sea más C negado. O sea, Claro, lo que haya ahí siempre va a ser 1. claro, y exactamente, porque, a ver, vos acá no podés poner alegremente C, porque esto no es igual a esta expresión que tenés acá. Pero en cambio, si vos pones C más su complemento, ¿no? Por la regla 6 del álgebra de Boole, que te dice que esto es igual a 1, y multiplicar por 1, ¿no? Multiplicar algo por 1 es igual a algo. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá vamos a aplicar la propiedad distributiva, con lo que vamos a terminar teniendo lo siguiente. A por B negado por C era el primer término. Más, distribuyo no A y no B. A negado por B negado por C. ¿No? Multipliqué A negado por B negado por C. Más A negado por B negado por C negado. ¿No? Multipliqué a negado por B negado por C negado. ¿Sí? Apliqué propiedad distributiva acá. Más A por B por C, que es este término que tenemos acá. ¿Sí? Ahora bien, pregunto. Esta expresión que obtuvimos como resultado, ¿está en forma estándar? Ahora sí. Ahora sí está en forma estándar, porque ahora en cada uno de sus términos, ¿sí? Aparecen todas las variables del dominio, ya sea que estén negadas o no. Y el dominio de esta expresión, ¿cuál es? A, B y C. A ver, hagamos uno más. La expresión A más BC a su forma estándar. Pregunta, ¿cuál es el dominio de esta segunda expresión que copié acá? A, B y C, igual que antes. Muy bien. Bueno, pero ¿qué problema tenemos? Ahora, fíjense, a ver. En este primer término me faltan las variables B y C. Y en este segundo término me falta la variable A. Entonces, ¿cómo hacemos cuando, como es este caso, nos falta más de una variable, ¿no? Porque acá en este primer ejemplo que resolvimos, solo faltaba la variable C. Acá falta la B y la C. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, pero por cada una de las variables que me faltan. Con lo que voy a terminar teniendo es lo siguiente. A por B más B negado. Por C más C negado. Más B por C por A más A negado. ¿Y qué fue lo que hice? Fíjense, acá en este primer término me faltaban las variables B y C. Entonces, aplicando la regla número 6 del álgebra de Boole, lo que obtengo es este término, ¿no? A la A, que es lo que ya tenía, lo multiplico por B más B negado, porque me faltaba la variable B, y por C más C negado, porque me faltaba la variable C también. En este segundo término, solamente me falta la variable A. Por lo tanto, lo multiplico por A más el complemento de A. ¿Se entiende lo que hice acá? ¿Está claro?
Sí, sí, profe. ¿No? Y si me faltaran 4 variables, ¿qué voy a poner? La primera variable, o sea, multiplico por la primera variable más su complemento, luego multiplico por la segunda variable más su complemento, luego multiplico por la tercera variable más su complemento y así con todas las que me falten. Profe, Bueno, ¿y no hay otra regla para hacer eso cuando haya para más esta, no. variables? Para este caso, no. No, para este caso siempre con la regla número 6. Claro, porque por ahí puede haber otra regla que al tener más de 2 variables que te falten en un término, por ahí hay otra regla que lo simplifica mejor. Que simplifica Digo, un poco más el trabajo, decís. claro, exactamente. Claro, pero no. En este caso, únicamente nos servimos de la regla número 6. ¿Qué es lo que hacemos después entonces? Y aplicamos distributiva. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? A por B. ¿No? Multiplico A por B. A ver, acá podemos ir resolviendo de a una o podemos resolver todo de una. ¿Sí? Vamos a resolverlo paréntesis por paréntesis. ¿Sí? Después, una vez con un poquito más de práctica, que se sientan lo suficientemente cómodos, acá pueden resolver toda esta distributiva de un saque. Me va a terminar quedando entonces algo como A por B más A por B negado. ¿No? Y a su vez, todo esto lo tengo que multiplicar por C más C negado. Más. Aplicamos la distributiva en este segundo término. A por B por C, ¿no? B por C por esta primera A, más A negado por B por C. Nos multipliqué a B por C por A negado. Bien, ahora tenemos que resolver la distributiva acá. Esto va a ser igual, lo voy a copiar abajo, A por B por C, más A por B por C negado, más A por B negado por C, más A por B negado por C negado, más A por B por C, más A negado por B por C. Y esta, finalmente, es la expresión en su forma estándar. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Hay algo que necesitan consultarme? ¿Alguna? Sí, decime. Yo lo entendí, profesor. Ah, pensé que querías preguntar algo. Bueno, y acá fíjense que normalmente cuando resolvemos esta clase de problemas nos vamos a encontrar con situaciones como esta. Fíjense, acá tengo ABC y acá tengo A por B por C también. ¿No? Y acá, sin perder la forma estándar, ¿sí?, de la expresión, podemos aplicar un poquito de simplificación. ¿Por qué? Porque había una regla, ¿no?, del álgebra de Boole que ¿qué me decía? Que, por ejemplo, A más A es igual a A. ¿Sí? A más A es igual a A. Y ustedes recordarán que una variable de estas podía representar o una sola variable o un conjunto de variables. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, a ver, la regla 6 en su forma más elemental nos dice esto, que A más A negado es igual a 1, ¿no? O podría ser esta regla que les estoy mencionando ahora. A más A es igual a A. Pero entonces, si yo tengo, por ejemplo, AC más AC
esto es igual a AC también. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, estamos en el caso en donde una variable, ¿sí? Acá representa, o viene representada, mejor dicho, por estas dos variables. ¿Sí? Estoy sumando, en definitiva, lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto que digo? En cuanto que una variable puede representar o una variable o un conjunto de ellas. ¿Está claro esto? Lo que está diciendo es que el ABC, como está dos veces, se puede simplificar en uno solo. Claro, exactamente. ¿Por qué podemos hacer eso? Por esta regla del álgebra de Boole. ¿Sí? Entonces, este ABC, ¿no? Ahí lo voy a dejar, lo voy a copiar de vuelta. ¿No? Aplicando esta reglita del álgebra de Boole, ¿no? Que A más A es igual a A, o sea, algo más algo es igual a algo, podemos prescindir de un término. Pero fíjense que la expresión sigue estando en forma estándar. ¿Sí? En el primer término aparecen las tres variables del dominio, que era A, B y C. En el segundo término aparecen las tres variables del dominio, en el tercero también, en el cuarto y en el quinto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Si no, pasamos a la próxima diapositiva. ¿Cómo venimos? Profe, ¿podríamos repasar rápido, más o menos? Dale, sí, no hay ningún problema. Bien. Gracias. Estamos hablando, no, por favor. Estamos hablando entonces de forma estándar. ¿Sí? Habíamos dicho que para hablar de forma estándar necesitamos primero saber lo que es el dominio de una expresión algebraica y de una expresión booleana, perdón. El dominio de una expresión booleana es el conjunto de todas las variables que forman parte de la expresión. Y vimos, por ejemplo, dada esta expresión booleana, esta que tenemos acá, A por B más A por C por D, ¿sí? Las variables que forman parte del dominio de esta expresión son A, B, C y D. ¿Sí? ¿Por qué? En el primer término aparecen A y B. En el segundo término aparecen A, que ya la teníamos, aparece C y aparece D. ¿No? Con lo que entonces el dominio de esta expresión booleana es A, B, C y D. Ahora bien, podemos hablar de forma estándar de una expresión booleana, ¿sí? Si en cada uno de los términos de la expresión aparecen todas las variables del dominio, ya sea que estén negadas o no. ¿Sí? Repito, hablamos de forma estándar de una expresión booleana si en cada uno de sus términos aparecen todas las variables del dominio negadas o no. Por ejemplo, en esta primera expresión, A más B por C, su dominio es A, B y C, pero esta expresión no está en forma estándar porque en el primer término faltan las variables B y C, ya sea que estén negadas o no, y en el segundo término falta la variable A, ya sea que esté negada o no. En esta segunda expresión, A negado por B negado más A por B, primero obtuvimos su dominio. El dominio es A y B. Y esta expresión está en forma estándar, ¿no? Esta expresión que está acá. Está en forma estándar, ¿por qué? Porque en el primer dominio aparecen A y B. Están negadas, pero no importa. Aparecen A y B. En el segundo término aparecen A y B sin negar. Por lo tanto, en todos los términos de la expresión aparecen todas las variables, ya sean negadas o no. Por lo tanto, la expresión está en forma estándar. En este tercer ejemplo, ¿no? Vimos que esto, en realidad, en principio, no era una suma de productos. Lo llevamos a forma de suma de productos aplicando la propiedad distributiva en el segundo término, con lo que sí obtuvimos una suma de productos. Pero entonces, calculamos el dominio A, B, C y D, ¿no? Y luego concluimos que esto no está en forma estándar. ¿Por qué?
porque en el primer término me falta la B, en el segundo término me falta la A y la D, y en el tercer término me falta la A y la C. Por lo tanto, esta expresión no está en forma estándar. Luego, vimos cómo llevar una expresión de suma de productos que no estaba en forma estándar, vimos cómo llevarla a su forma estándar. Para ello nos servimos de la regla 6 del álgebra de Boole. La regla 6 del álgebra de Boole es aquella que me dice que una variable sumada a su complemento es igual a 1. Y con esa regla en mente, pasamos a trabajar un poco esta expresión para llevarla a su forma estándar. Lo que vimos acá era que en el segundo término me faltaba la variable c, ya sea que estuviera negada o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar al segundo término usando la regla 6 del álgebra de Boole. Con lo que multiplicamos a A negado por B negado, lo multiplicamos por C sumada a su complemento, ¿no? A C, ¿por qué? Porque es la variable que me falta. Por otro lado, ¿por qué aplicamos la regla 6 acá? Y porque nosotros necesitamos que lo que aquí obtengamos sea equivalente a la primera expresión, ¿sí? No puedo cambiar la expresión en el medio del ejercicio. Entonces, esta expresión que tenemos acá es equivalente a esta primera expresión de la cual partimos. ¿Por qué? Porque multiplicar por esto es lo mismo que multiplicar por 1. Pero si yo multiplico a una variable por 1, obtengo la misma variable, ¿sí? Por eso esto es equivalente a esto. Y el último paso para llegar a la forma estándar es, con este nuevo producto que aquí agregué, aplicar la propiedad distributiva con lo que ya tenía, es decir, con A negado y con B negado. ¿Y qué me termina resultando? A por B negado por C, era el primer término. Distribuyo esto con la C y me queda A negado por B negado por C. Distribuyo esto con C negado y me queda el término A negado por B negado por C negado. Más A por B por C, que ya los tenía. Y en este segundo ejemplo, lo que vimos era cómo llevar una expresión donde me faltara más de una variable en alguno de sus términos a la forma estándar, ¿sí? No es más complejo, pero sí es un poco más largo el camino, ¿sí? Como se puede ver acá. Si me falta más de una variable, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la regla número 6 del álgebra de Boole para cada una de las variables que me faltan. Por ejemplo, en esta expresión el dominio era A, B, C. Pero en el primer término me faltan dos variables. Por lo tanto, aplico dos veces la regla número 6. Una para la variable B y otra para la variable C. ¿Sí? En el segundo término me faltaba solamente la variable A. Por lo tanto, aplico la regla número 6 del álgebra de Boole para la variable A. Luego distribuyo, ¿sí? Y finalmente obtengo una expresión, ¿no?, bastante más larga en cuanto a términos, que va a estar seguro en forma estándar. Ahora, había dicho también que a medida que ustedes vayan trabajando con con este pasaje, digamos, a forma estándar, se van a encontrar con situaciones como esta, ¿no? Donde, por ejemplo, acá se repiten términos, ¿sí? Y esos términos los podemos simplificar sin perder la forma estándar, ¿sí? Hay una regla del álgebra de Boole que dice que una variable sumada a sí misma es igual a la variable. Por ejemplo, A más A es igual a A. Y usando esa regla, logramos simplificar este término A por B por C. Y lo escribimos una sola vez. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta después de este breve repaso? Bueno, pasamos a la próxima. Esto que tenemos acá, el producto de sumas, ¿sí?, es una segunda forma. Ok, Gonzalo, buenísimo. Lo que digo siempre, cualquier cosa, si hay alguna duda, me paran, no hay ningún problema. Este producto de sumas
¿sí? Es otra forma de expresar, valga la redundancia, una expresión booleana, ¿sí? Y sucede lo siguiente. O sea, van a ver que más o menos todas las definiciones que veamos acá van a ser equivalentes a lo que expliqué recién para suma de productos, ¿sí? Por eso en esta parte vamos a pisar un poquitito más el acelerador. Dice la definición. Si dos o más sumas se relacionan mediante la operación producto booleano, ¿sí? Decimos que la expresión resultante es un producto de sumas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Fíjense, acá hay dos ejemplos. Esto que tengo acá es una suma, acá tengo un producto y acá tengo otra suma. Con lo que esto es un producto de sumas. Ahora bien, esto que tengo acá, ¿es un producto de sumas? ¿Qué les parece? Esta segunda expresión, sí, la voy a remarcar en otro color. A ver, acá en azul. ¿Es un producto de sumas? Y para mí sí, profe, porque tiene A por B por C más C por D y así sucesivamente. Bueno, pero fíjate la diferencia con el de arriba, que es un producto de sumas. En realidad no es producto porque no se están multiplicando entre sí. O sea, eso es lo que va entre cada variable, entre cada término. Se están sumando nada más. Sería suma nada más, no producto de suma. Claro, en realidad, lo que hay que ver acá, ¿sí? Es que cada término, o sea, a ver, cada término sí, está bien, es un producto, pero estamos hablando de la expresión booleana completa, ¿sí? A ver, déjenme borrar un poquito. Ahí está. Sería la suma de productos, profe. Claro, esto que tenemos acá es una suma de productos. ¿Sí? Fíjense, tenemos un producto acá, tenemos otro producto acá, tenemos otro acá, y los estamos relacionando por medio de la operación suma lógica. ¿Sí? Esto que tenemos acá, entonces, es una suma de productos. ¿Sí? El producto de sumas, ¿sí? El producto de sumas, fíjense que lo que hace es relacionar mediante una operación producto, ¿sí? Dos o más términos suma, ¿sí? Acá tenemos una suma, acá tenemos otra, y acá en el medio una operación producto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí, porque la una hay dos en dos términos y la otra en cada término se está multiplicando. Es así, Claro, sí, sí. claro. Esto de alguna manera, ¿no? El producto de suma, de alguna manera lo podemos pensar como si fuese el inverso de la suma de producto. ¿Sí? Digo de alguna manera porque no es exactamente lo mismo. Pero bueno, entonces, fíjense, en esto en rojo, que es un producto de sumas, ¿sí? Me refiero a esta expresión, fíjense que tenemos varios, no, en este caso son dos. Tenemos dos términos que se están sumando relacionados por una operación producto, ¿no? Acá en el medio hay un producto que los relaciona a ambos. Entonces, esto es un producto de sumas. En este segundo ejemplo, lo voy a destacar acá en azul, en este segundo ejemplo, fíjense que cada término es un producto y está relacionado por medio de una suma. ¿Sí? Con lo que finalmente tenemos acá es una suma de productos. ¿Sí? Entonces, el producto de suma tiene esta pinta, ¿no? Como se ve acá. Esto. Bueno, esto que está acá, en este segundo ítem, es más o menos lo mismo que hablábamos recién que sucedía en cada término de una suma de productos, ¿no? En un producto de sumas, una negación no puede extenderse sobre más de una variable, pero más de una variable puede aparecer negada. Y es lo mismo que teníamos antes. Fíjense, por ejemplo, a ver, esto que está acá, ¿no? Lo voy a copiar acá arriba. Y con esta otra notación de la barrita encima de la expresión. Esto, en realidad, es eso. Pero si estoy negando a toda la expresión, esto, ¿a qué va a ser igual?
A A más negado más B negado. Discúlpame, ¿me podés repetir? Es justo eso lo que estabas diciendo. A negado más B negado. A negado por B negado. ¿Sí? Porque este negado alcanza a toda la expresión, al más también. ¿Sí? Pero entonces, esto no es un producto de sumas. ¿Sí? Ahora bien, Profe, ¿se podría poner negado y entre paréntesis A y B? A más B. negado y entre paréntesis A más B. A ver, Y de aplicar distributiva. claro, pero a lo que vos estás refiriendo es a lo que está acá. Mirá, ¿ves acá donde te indico con el cursor? ¿Viste que acá está el negador? Eh, Ahí. sí. Ah, Bueno, no lo vi, perdón. claro, en realidad escribir esto y Sí. escribir esto que está acá, es lo mismo. ¿Sí? Solamente que acá lo escribo con esta notación porque, bueno, por ahí resulta más claro para algunos. Y por otro lado, porque cuando estoy escribiendo texto, así no puedo hacer la rayita arriba y que quede prolijo. Entonces, por Ah, eso está bien, está bien. uso este simbolito. Pero en realidad, esta No, expresión y esta son la misma, significan lo mismo. Bueno, pero claro. por el contrario, entonces, veamos esta segunda expresión que está acá. A negado más B negado. Esto, ¿sí?, es lo mismo que escribir esto. A negado más B negado. ¿Sí? Entonces, y esto sí es una suma que podría formar parte de un producto de sumas. ¿No? Pasa algo muy parecido a lo que estudiamos recién con la suma de producto. Bueno, lo que tenemos acá es una representación gráfica de un producto de sumas. ¿Sí? El producto de sumas, gráficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Como una compuerta AND, que es esta que tenemos acá, donde cada una de sus entradas va a ser la salida de dos o más compuertas OR. ¿Sí? Repito, gráficamente al producto de sumas lo vamos a ver como una compuerta AND, donde las entradas son las salidas de dos o más compuertas OR. ¿Sí? Fíjense que básicamente es todo al revés, ¿no?, de la suma de producto. Por lo menos el diagrama. Por supuesto, un producto de sumas también va a tener su forma estándar. ¿Sí? La definición es exactamente la misma, ¿no? Acá tenemos el dominio, que la definición de vuelta es exactamente la misma, ¿sí? Y esto que tenemos acá son dos ejemplos. A ver, los voy a copiar en la pizarrita, después esto se los dejo se los cargo en el... Uy, se me fue la palabra. En el campus. Bien, primer ejemplo. A ver, ¿qué tenemos? A más B negado más C. A más B negado más C. A más B negado más C negado. Voy a poner un cachito. Ah, no, está... Bueno, es lo mismo. Fíjense que esta expresión que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuál es el dominio? El dominio para esto, ¿no?, claramente es A, B y C. ¿Sí? Y a su vez está en forma estándar. ¿Por qué? Porque en cada suma, ¿sí?, en cada suma aparecen las tres variables, ya sea que estén negadas o no. ¿Sí? Repito, en cada suma aparecen las tres variables, ya sea que estén negadas o no. Por lo tanto, esto está en forma estándar. Pero este ejemplo, A más B negado, A más C negado, ¿no?, el dominio sigue siendo A, B y C. Pero esto, sin embargo, no está en forma estándar. ¿Sí?
Y no está en forma estándar, ¿por qué? Porque en esta primera suma me falta la C y en esta segunda suma me falta la B. Bien, por supuesto, a una expresión booleana que está en producto de sumas y la queremos llevar a su, pero no está en su forma estándar, ¿sí? La podemos llevar a forma estándar con un poquito más de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora vamos a tener que utilizar dos reglas del álgebra de Boole. La primera es la regla 8. ¿No? La regla 8 me decía lo siguiente, que A por A negado es igual a 0. O sea, una variable multiplicada por su complemento es igual a 0. Y la regla 12, ¿no? Que tiene esta pinta, ¿no? Si a una variable le estoy sumando un producto de otras dos variables, el resultado que voy a terminar obteniendo, ¿cuál va a ser? A más la primera variable por A más la segunda variable. ¿Sí? Regla 8 del álgebra de Boole y regla 12 del álgebra de Boole. Son las dos que vamos a usar para transformar un producto de sumas a su forma estándar, ¿no? Y para ello vamos a trabajar con este ejemplo. Me lo voy a copiar en la pizarra. Ejemplo, llevar la expresión A más B, A negado más B negado A más B más C a su forma estándar. ¿Sí? Primero, fíjese que esto es una suma, es un producto de sumas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque acá, el color, un segundito, porque acá tenemos una suma relacionada por un producto, acá en el medio, acá tenemos una suma relacionada con esta otra por un producto. De acá en el medio y de acá en el medio hay un producto. Lo voy a destacar en rojo. No, acá tenemos un producto y acá tenemos un producto. Bien, el dominio para esta expresión ¿no? Claramente va a ser ABC. ¿No? En esta primera suma tengo A y B. En esta segunda suma tengo a A negado y a B negado. Y en esta tercera suma tengo a A negado, a B, a B y a C. Pero entonces, acá es un poquito más complicado. Me voy a copiar de vuelta, como hice antes, las reglas. Regla 8 me dice que una variable multiplicada por su complemento es igual a 0. Y la regla 12 me dice que a una variable le sumo el producto de otras dos variables, y esto va a ser igual a A más la primera variable multiplicado por A más la segunda variable. Y utilizando estas dos reglas, vamos a llevar esta expresión a su forma estándar. Entonces, ¿cómo comenzamos operando? En las sumas donde nos falte alguna variable, ¿sí? En las sumas donde nos falte alguna variable, le vamos a sumar lo siguiente. ¿No? Primero lo hago y después explico por qué sumo esto. A por no A. En esta segunda suma también, perdón, acá era C. En esta segunda suma, así que también me falta la variable C, le voy a volver a sumar esto. A más B más C por C negado. Y la última suma queda como está porque aparecen las tres variables. Bien. ¿Puedo hacer esto? Y recuerden que siempre que hacemos
o aplicamos alguna de estas operaciones para llevar una expresión booleana a su forma estándar, tenemos que conservar la igualdad. No, fíjense. C por C negado es igual a 0. Pero y entonces, esta expresión es igual a A más B, ¿sí? Con lo que se conserva esta igualdad. O sea, A más B es igual a A más B más C por el complemento S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es igual a 0. Y si a una variable le sumo 0, el resultado es esa misma variable. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Se comprende? Sí. Sí, Bueno. profe. Ok. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Ahora vamos a aplicar la regla número 12. ¿No? Y fíjense lo que me dice la regla número 12. A una variable, si le sumo el producto de otras dos variables, eso es equivalente a la primera variable sumarle el primer factor multiplicado por la primera variable más el segundo factor. ¿No? Repito. Si a una variable, no, esto es la regla 12, si a una variable le sumo un producto, eso es equivalente a hacer la primera variable más el primer factor multiplicado por la primera variable más el segundo factor. Y usando esta regla, ahora puedo escribir lo siguiente. A más B, C, multiplicado por A más B más C negado. ¿Sí? Acá apliqué la regla 12, esta regla que tenemos acá. Luego, todo esto. Acá volvemos a aplicar la misma regla. ¿No? Recuerden que C por C negado es igual a 0, con lo que A más B más C por C negado es igual a A más B. Sí, acá me parece que cometí un error porque es A negado. Y C negado, perdón. Es este segundo término, esta segunda suma. A negado más B negado más C por C negado es igual a A negado más B negado. Pero y entonces, acá, en esta segunda suma, vuelvo a aplicar la regla número 12. A negado más B negado más C multiplicado por A negado más B negado más C negado. ¿No? Y esta última suma que sobrevive tal cual está. No la tocamos porque en ella aparecían las tres variables que conforman el dominio de la expresión. A más B más C. Y entonces, esta expresión que obtuvimos acá, está en forma estándar. ¿Por qué? Porque en la primera suma aparecen las tres variables del dominio, en la segunda suma aparecen las tres variables del dominio, independientemente de que estén negadas o no. En la tercera suma aparecen las tres variables del dominio, en la cuarta lo mismo y en la quinta lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que hice? Por ahí cuesta un poquito más ver la regla número 12. Sí, pero esto, No la entendí, profe. No esto sé. Sí. es un poquito más largo, sí. Antes aplicábamos una distributiva y listo, salía. Ahora son dos. Y encima la regla número 12. Lo explico de vuelta. Empiezo a partir de acá. Fíjense. Tenemos que llevar esta expresión que está en forma de producto de sumas, ¿sí?, a su forma estándar. La forma estándar hay que recordar que es aquella donde en cada suma aparecen todas las variables del dominio. Pero el dominio de esta expresión booleana es A, B y C. Por lo tanto, en la primera suma me falta la C y en la segunda suma también me falta la C.
¿Cómo operamos entonces? Nos vamos a servir de la regla número 8 del álgebra de Boole, que me dice que una variable multiplicada por su complemento es igual a 0, y de la regla número 12 del álgebra de Boole, que me dice que si a una variable le sumo un producto, ¿no? Esto es equivalente a la primera variable, sumarle el primer factor, y multiplicado por la primera variable, más el segundo factor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En las sumas donde me faltan alguna variable, ¿sí? Le voy a sumar esa variable multiplicada por su complemento, ¿no? Acá que me faltaba la C, le sumé C por C negado. Como esto es igual a 0, ¿sí? La igualdad se conserva, ¿no? ¿Por qué? Porque si A más B más esto, que es igual a 0, y toda esta suma es igual a A más B. En esta segunda suma, ¿no? Que también me faltaba la variable C, que fue lo que hice. Le sumé C por C negado, ¿no? ¿Por qué? Y de vuelta, porque esto es igual a 0. Pero entonces, si A negado más B negado más 0 es igual a A negado más B negado, que en definitiva es lo que tenía acá, con lo que la igualdad se conserva. Y por último, teníamos la suma A más B más C, ¿no? Que esa la dejamos como está porque ya tiene las tres variables. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, ahí aplica la regla número 8 en realidad. Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí. Hasta acá aplicamos la regla 8. Sí, el Ahora, tema el tema es, disculpa. no, que el tema es con la 12, digo yo, que esa parte no entiendo. Claro, sí, esto es más difícil de ver, pero bueno. Entonces, fíjate, mirá. Esta B por C que tenés acá, ¿sí? Acá vendría dado por C negado. Este B por C que tenés acá vendría dado por C negado. ¿Sí? Y esta A que tenés acá vendría dado por A más B. Pero y entonces, si, suponete, a A más B le estás sumando un producto de acuerdo a esta regla, ¿no? ¿Cómo lo puedes reescribir a eso? Mira, a ver, lo voy a hacer por separado acá abajo. A más B más C por C negado. Apliquemos solamente a esta suma, la regla número 12. A más B más C por C negado, ¿no? Todo esto, o sea, A más B sería tu A. En esta regla, A más B sería A. Y B por C sería C por C negado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí. Y tendría que poner A más B más C. Y después tendría que poner por A más B más C negado. Perfecto. Sí, Ah, eso. ok. Perfecto. Eso es lo que hice acá, mirá. ¿Ves? Acá tenés estas dos sumas que devinieron de haber aplicado la regla 12 a esta primera suma. ¿Sí? Perfecto lo que dijiste, ¿eh? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, listo. Dale, buenísimo. Bueno, bien. Entonces, volvamos un minuto rápidamente a las diapositivas. Acá respondiendo a tu pregunta, Francisco, ¿por qué es necesario, o sea, por qué hacemos este llamémoslo lío, ¿no? De transformar una expresión a la regla estándar, a la forma estándar, perdón? Básicamente, vamos a utilizar la forma estándar, ¿sí? Por contradictorio, si se quiere que parezca esto, vamos a usar la forma estándar para luego poder simplificar una expresión booleana. ¿Sí? A ver, nosotros sabemos que simplificar básicamente es todo lo contrario a lo que estuvimos haciendo hoy, le agrandamos más a la expresión todavía. Pero sucede lo siguiente. Por un lado, este tema de las formas estándar van a estar relacionadas con la tabla de la verdad.
Si queremos expresar una expresión booleana, valga la redundancia, si queremos expresar una expresión como tabla de la verdad, necesitamos que la misma esté en su forma estándar. ¿Sí? Si queremos construir una tabla de la verdad a partir de una expresión booleana, necesitamos que dicha expresión booleana esté en forma estándar. Por otro lado, nosotros vimos cómo simplificar utilizando reglas del álgebra de Boole. ¿Sí? Hay otra forma, otro método de simplificación que se llama mapa de Carnot, que lo vamos a ver la próxima clase. Pero para poder trabajar con un mapa de Carnot, necesitamos que la expresión que queremos simplificar mediante el mismo esté en forma estándar. ¿Sí? Es un requisito, si no, no lo podemos usar. Entonces, básicamente la motivación es esa, Francisco. Usamos la forma estándar para luego poder aplicar algún método de simplificación como el mapa de Carnot. Dale. Ahora bien, cualquier expresión booleana, ¿no? Como ya vimos, se puede expresar en una tabla de la verdad. Pero para poder expresar una expresión booleana, tengo un lío de expresiones ya. ¿Qué hora tenemos? ¿A qué hora tienen álgebra? ¿A qué hora empiezan la próxima clase? No tenemos, profe. Ah, ¿no tienen hoy? No, el profe hoy hace un rato va a subir video y esas cosas, así que no tenemos. Ah, bueno, dale, pues ya está viendo la hora, ya me asusté ya. Entonces podemos extendernos 15 minutos más, ¿les parece? Porque falta esta diapositiva, No hay problema, profe. esta sola, y después quería contestarles preguntas del trabajo práctico. Así que sí, como mucho hasta y cuarto le damos. Entonces, bien. Básicamente podemos expresar cualquier expresión booleana como usando una tabla de la verdad. ¿Sí? Usando los valores binarios, dice. Ahora vemos qué es esto de los valores binarios. Haciendo el paso inverso, a partir de una tabla de la verdad, podemos deducir una expresión booleana en cualquiera de sus dos formas. Ya sea que queramos expresarla, ¿no? Como una suma de productos o un producto de sumas. ¿Sí? Ambas formas las podemos deducir, pero muy fácilmente, y yo acá puse fácilmente nada más, pero es muy fácilmente a partir de una tabla de la verdad. ¿Sí? El tema es el siguiente. Si partimos de una expresión booleana, ¿sí? Y la queremos llevar a tabla de la verdad, necesitamos que esa expresión booleana esté en su forma estándar también. Y ahora les muestro por qué. Pero primero charlemos un poquito de esto, ¿no? De los valores binarios. Y fíjense lo siguiente. Me dice, un término producto estándar es igual a 1 solo para una combinación de los valores de las variables. ¿Sí? Un término producto estándar, me dice acá. ¿Y qué es un término producto estándar? Un término producto estándar es lo siguiente. Fíjense, a ver, voy a copiar el título. ¿No? Suma de producto. Término producto estándar. Sea estándar, ¿qué nos está sugiriendo? Que en ese término van a tener que aparecer todas las variables del dominio. ¿Sí? Pero y entonces, supongamos que el dominio de una expresión algebraica cualquiera es este, A, B y C, para no complicar demasiado las cosas. Supongamos que el dominio es ese. Pero y entonces, un término producto estándar podría ser, por ejemplo, A por B por C. ¿Sí? Es un término. ¿Sí? Y en particular un término producto. Es decir, un término de los que forman parte de las sumas de productos. Entonces, esto es un término producto estándar. Esto es un término producto estándar. Esto también y esto también. ¿Sí? Son los términos que forman parte de una expresión en forma de suma de productos estándar. Y me dicen lo siguiente. Un término producto estándar es igual a 1 solo para una combinación de los valores de las variables. ¿Y eso qué quiere decir? Existe solo una y solo una combinación de valores para estas variables, para A, B y C, que va a hacer que este término
sea igual a 1. ¿Y cuál es esa combinación? ¿Cuánto tiene que valer A, cuánto tiene que valer B y cuánto tiene que valer C para que este término producto me dé 1? ¿Y 1, profe? Todos, sí, tal cual. Las 3 variables tienen que valer 1. Porque esto es un producto. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con el producto booleano? Daba 1 cuando todas sus variables, ¿no?, eran iguales a 1. Pero y entonces, el único valor, ¿sí?, la única combinación de valores que hace que este término, producto estándar, sea igual a 1, es esta, 1, 1, 1. Hagamos otro ejemplo. A ver, tengo este otro. Combinaciones hacen que este, qué bonito esto, 1 por 1 es igual a 1. ¿No? Tenemos la expresión 2. Tenemos la representación binaria acá. Ahora bien, ¿qué combinación de valores hacen que este término producto valga 1? ¿Cuánto tiene que valer A? ¿Cuánto tiene que valer B? ¿Y cuánto tiene que valer C para que esto me dé 1? A1, B0 y C1. Bien, A1, B0, porque la B está negada, ¿sí? Y C tiene que valer 1, ¿no? Entonces, acá podríamos escribir algo como esto. A1 por el 0 que estaba negado por 1, esto es igual a 1 por 1 por 1, y esto obviamente es igual a 1. ¿Sí? Pero y entonces la combinación ahora es otra, ¿no? Porque acá A es 1, B es 0 y C es 1. ¿Sí? Y en general sucede lo siguiente. Una expresión suma de productos es igual a 1 si y solo si uno o más de sus términos es igual a 1. ¿Sí? Repito, una expresión suma de productos, estoy leyendo esto de acá, es igual a 1 si y solo si uno o más de sus términos es igual a 1. ¿Y esto qué significa? Fíjense. Por supuesto, con estos dos términos productos que tenemos acá, podemos construir una suma de productos, ¿no? Es decir, ABC más A por B negado C. ¿No? Podemos construir la suma de productos pero A por B por C más A por B negado por C. ¿Y qué sucede en general con toda esta suma de productos? Con esta expresión algebraica, con esta expresión booleana en forma de suma de productos, me va a dar 1 cuando por lo menos uno de sus términos sea igual a 1. Pero y entonces, fíjense lo que sucede. ¿Para qué combinación, ¿sí? Pregunto, ¿para qué combinación o combinaciones de valores para las variables A, B y C, esta expresión algebraica me va a dar 1? Repito la pregunta. Es más, la voy a escribir acá. ¿Para qué combinación o combinaciones de valores de las variables A, B y C, la SP, vale 1? ¿Para qué combinaciones? ¿Qué les parece? 1 más 1. No. Fíjate que se habla de combinaciones de valores de las variables. ¿Sí? Pero ¿y estos valores cuáles son entonces? Y ahí A, B y C puede valer 1. Claro, tal cual, son los que calculamos antes, ¿no? Claro, Porque, a ver,
las combinaciones de valores son estas, 1, 1, 1 y 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? El segundo término va a valer 0, pero 1 más 0 es Tal cual, 1. tal cual. Claro, totalmente. Pero ¿y qué decía la definición de esto? Que una expresión en suma de productos es igual a 1, ¿sí? Y solo si uno o más de sus términos es igual a 1. Pero y entonces, si vos tenés la combinación donde A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1, este término te da 1, este te da 0, pero no te importa porque 1 más 0 es igual a 1. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, y esto que les estoy mencionando ahora, ¿sí? Es lo que vamos a usar para construir la tabla de la verdad a partir de esta expresión de suma de productos. ¿Sí? Yo me voy a abrir una planillita. Opa. Bien, fíjense lo siguiente, ¿no? Así queda un poquito más prolijo esto. Después, por supuesto, todo esto lo cargo en el campus. Fíjense, vamos a construir para esta suma de productos la tabla de la verdad. Fíjense que para poder hacer esto, o sea, para poder calcular estas combinaciones que hacen que la suma de productos valga 1, necesitamos que la suma de productos esté en su forma estándar. ¿Sí? Si no, no podríamos obtener estas combinaciones. ¿Entiende? Entonces, pasemos a construir la tabla de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo era que hacíamos esto? Una variable por columna. ¿No? Y la salida. Comenzamos escribiendo todas las posibles combinaciones para las variables. ¿No? Entonces acá, 1. Perdón. Primero escribimos todas las posibles combinaciones para las variables. Bien, permítanme acomodar un poquito esto, esta planilla. Le voy a dar un poquito de zoom. Ahí está. Y ahora fíjense. Acá ni siquiera me tengo que poner a calcular nada. ¿Por qué? Porque ya encontré las combinaciones que hacen que la suma de productos me dé 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para cada una de las combinaciones que hacen que la suma de productos me dé 1, ¿sí? En la salida, por supuesto, voy a escribir 1. Entonces, ¿qué tenemos? 1, 1, 1 que está acá abajo. 1, 0, 1 que está acá. Todo lo demás, ¿sí? Para cualquier otra combinación, la suma de productos me va a dar 0. ¿Sí? Y esto lo podemos probar haciendo las cuentas. Por ejemplo, acá arriba voy a escribir la combinación. Un segundito. Perdón, la suma de productos. ABC más A negado AB negado C. Esta es la suma de productos. Fíjense que si, por ejemplo, tomamos esta combinación, ¿no? 0, 0, 1, o sea, A vale 0, ¿no? A vale 0, B vale 0 y C vale 0. Si A vale 0, acá voy a tener 0, 0, 0. Acá voy a tener 0. El profe se fue de la ventanita, no se ve. Ahí está. Decía entonces, si A vale 0, si A vale 0, esta expresión, ¿cómo me va a quedar? Perdón, vamos de vuelta. Si A vale 0, B vale 0 y C vale 1. Esta expresión, ¿cómo me va a quedar? 0, 0, 1. No, o sea, 0 por 0 por 1 más, mejor copio acá,
0 por 0 por 1 más 0 por B está negado. Por lo tanto, acá me va a quedar 1. Por 1, perdón, esto va acá abajo. ¿No? ¿Y esto a qué es igual? Fíjense. El primer término vale 0, porque 0 por cualquier cosa es igual a 0. El segundo término también vale 0, porque 0 por cualquier cosa es igual a 0. Entonces, 0 más 0, y esto es igual a 0. ¿Sí? Y ustedes van a ver que esto va a pasar con cualquier combinación, excepto las dos que logramos deducir acá. Probamos eso y pasamos, ya cerramos la clase y pasamos a las preguntas del trabajo. Fíjense. Si A vale 1, B vale 0 y C vale 1. Si A vale 1, o sea, acá voy a tener 1 por 0 por 1, esto sería el primer término, más 1, porque el B recuerden que está negado, o sea, está bien, vale 0, pero 0 negado vale 1, por C, que vale 1, y esto es igual. Acá tengo un 0 que está multiplicando, por lo tanto todo esto vale 0. Acá tengo 1 por 1 por 1, pero esto vale 1. Por lo tanto esto es igual a 1. ¿Sí? Esto, que toda la suma de productos me dé 1, va a valer solamente para estas dos. ¿Sí? Solamente para esas dos combinaciones de valores para las variables. Si en todos los demás casos les va a dar 0. Pero bueno, el tema es que para poder construir esta tabla de la verdad, sí o sí, para poder deducir, mejor dicho, los valores, necesitamos que la suma de productos esté en forma estándar. ¿Sí? Si no, a esto no lo podemos hacer. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta respecto de la clase de hoy? Yo ninguna. Bueno, esto lo voy a guardar, después lo voy a subir. 6, 5, 77. Bueno, bien. Con la pizarrita lo mismo, ¿sí? Después la descargo en PDF y la cargo en el campus. Bien. Charlemos del trabajo. A ver, práctica 8. A ver, ¿con este ejercicio hubo problemas? ¿Con el 4.2? ¿O con cuál era? Claro, sí, era justamente por el tema de la simplificación. Yo en mi caso, por ejemplo, no llegué a simplificar porque está el A negado y bueno, al momento de tener que hacer la distributiva en el primer término del C, Sí. por A negado más B, después como que se me complicó en el momento de tener que simplificar, más allá de que quede el C en los tres términos, Sí. me quedé ahí. Esa Bueno, era mi duda. Dale, vamos a resolverlo. A ver, entonces tenemos A negado, a B por C, más ABC. Bueno, una cosa que se podía hacer acá era, partiendo, vamos a ver, podemos pensar dos caminos para resolver este problema, el camino largo y el camino corto. Vamos a empezar por el camino largo. Podemos empezar distribuyendo esta C, con lo que nos va a quedar A negado C, más BC, más ABC. ¿Sí? Lo que hice acá fue distribuir esta C entre esta suma. Y me queda A negado C, más B por C, más A por B por C. Pero bueno, y acá fíjense que una de las cosas que se podía hacer, para empezar, era sacar factor común C. ¿No? Si yo saco factor común C, ¿qué me va a quedar? A negado, más B, más AB. ¿Sí? Acá, ¿qué hice? De vuelta, distribuí esta C acá. Obtuve esto. Después saqué factor común C entre los tres términos y obtuve esto que tengo acá, ¿no? C por A negado más B más AB.
Pero ahora, fíjense lo siguiente. Acá podemos aplicar la regla, si no me equivoco, si en realidad, si no mal no me acuerdo el número, la regla 9 o 10. Fíjense qué pasa con esto si lo escribo de esta forma. C por anegado más B más BA. No estamos de acuerdo que multiplicar A por B es lo mismo que multiplicar B por A. ¿Sí? Pero entonces, acá puedo aplicar otra regla. Y esa regla es esta. A más A por B es igual a A. ¿Sí? Con lo que, ¿qué es lo que termino obteniendo acá? C anegado más B. ¿No? Y esto lo pueden dejar así o pueden distribuir C, es totalmente lo mismo. ¿Sí? Pero ¿se entendió lo que hice ahí? Claro, yo eso el tema de darlo vuelta, eso no lo sabía. Y otra, ¿cómo hacemos para dibujar el C por menos A más B? El C por menos A más B. Ah, ahí estaba el problema. ¿Cómo dibujar esto que está Simplificado. anegado? No, que está negado, claro. Claro. Bueno, a ver, el tema es para dibujar esto. O sea, la expresión algebraica, esto lo pueden dejar acá, esto está perfecto. Ahora el tema es dibujarlo. ¿Sí? Para dibujarlo, ahí sí les va a convenir aplicar la propiedad distributiva de vuelta. Con lo que van a obtener es C por anegado más C por B. ¿Sí? Y ahora bien, esto sí lo podemos graficar. Un poquito más sencillo. Fíjense. Había una compuerta que lo que hacía era justamente negarme, ¿no? La compuerta not niega, invierte una variable. ¿Sí? Pero entonces, fíjense que lo que tengo acá es o sea, todo esto es un producto. Por lo tanto, lo podemos modelar con una compuerta AND, donde acá vamos a tener a la C, que está directo, sin negar, y acá, a la variable A, la vamos a pasar por el negador. ¿Sí? Y esta compuerta negadora, esta compuerta not, a la salida, ¿qué es lo que me va a dar? A negado. ¿Sí? Después, acá tenemos otro producto, o sea, otra compuertita AND, con las variables C y B. O B y C es lo mismo. ¿Sí? Y finalmente, acá en esta salida, ¿qué vamos a obtener? Anegado por C. ¿Sí? O lo que es lo mismo, C por anegado. Y acá, ¿qué vamos a obtener? C por B. Bueno, como en el medio de todo eso tenemos una suma, ¿sí? Recurrimos a una compuerta OR, ¿no? Donde las entradas, ¿cuáles van a ser? Y las salidas de cada una de las compuertas AND. ¿Sí? Y por supuesto, la salida de esta OR va a ser anegado por C más C por B. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ahora sí. Bueno, y les dije... ¿Le Sí, puedo hacer una disculpame. consulta? Sí, dale. Pero no estoy segura porque no puedo abrir el documento. Pero que en el libro el dibujito sea al revés. Que el La dibujito... lunita es para AND y el otro es para OR. Disculpame, ¿me podés repetir? No te entendí la última parte. ¿Viste en el libro que nos mandaste la bibliografía? Sí. Los dibujos están al revés. Que Sí, el de la ¿cómo es el...? lunita.
sea and y el derechito or, al revés de lo que vos haces. O No sea estoy segura que- igual, porque no me acuerdo, yo lo hice el otro día, pero Claro, no, eso en realidad no. Eso pero con toda seguridad que no. O sea, porque, a ver, porque ah, este es el símbolo del and y este es el símbolo del or. ¿Sí? Y eso es así en cualquier libro que uno encuentre en internet o que un libro que uno se compre, eso es así en todos los libros. ¿Sí? Lo que por ahí sí puede lo que sí puede haber ocurrido es que esté dibujado de forma distinta el circuito. ¿Sí? Eso sí es totalmente válido. Inclusive o sea, esta misma expresión la podemos graficar también. ¿Sí? O sea, ¿por qué dice la propiedad distributiva? Porque por ahí es un poquito más fácil de ver. Pero fíjense, si queremos, por ejemplo, graficar esto que tenemos acá en verde, y lo voy a hacer acá al costado, permítanme borrar. ¿No? Lo que voy a terminar teniendo que, primero, fíjense que tengo una suma. Pero entonces, primero voy a hacer el OR, donde una de sus entradas es anegado, o sea, la variable A pasada por una compuerta negador y por una compuerta not, donde entra A y sale anegado, ¿sí? Y por otro lado, B. ¿Sí? Y la salida que esto me va a dar, ¿cuál va a ser? Anegado más la B. Bueno, pero y después, todo esto, o sea, A más B, aparece multiplicado por C. La multiplicación, como ya vimos, ¿no? Es una compuerta AND, ¿sí? Donde una de sus entradas va a ser la salida de la OR, o sea, esta suma, y la otra entrada, la variable C. bueno, le comento que hice todos al revés los dibujos entonces. Bueno, no hay problema. Después, vos entregaste por el campus. Todos al revés, ¿eh? Todos. No, no le erré ninguno, todos. ¿Entregaste por el campus o entregaste, me mandaste un correo? No, por el campus. Bueno, después, nada, te dejo la aclaración por ahí, lo corregís, no hay ningún problema. Dale. Y no pasa nada, esto es práctica, o sea, no hay problema. Bueno, ¿alguna otra consulta del trabajo práctico que no les haya salido? Profe, Sí, sí. yo no entendí cuando dio vuelta B por A. Estaba A por B Acá. y después puse B por A. Sí. Bueno, pero ahí vos fijate que, por ejemplo, a ver, suponete que tenés, elegir otro color, tenés Ahí lo dio vuelta porque usted quiso, ¿no? No por algo. Porque lo mismo A por B es lo mismo que B por A. Claro, tal cual, es lo mismo. El tema es que, o sea, ¿por qué lo di vuelta? Porque, por ejemplo, a ver, fíjense la regla esta. A ver, déjame redondear esto primero y después te contesto tu pregunta. O sea, hacer A por B, o sea, esto es lo mismo que multiplicar a B por A. ¿Sí? De hecho, no sé, si A vale 1 y B vale 0, y multiplicar 1 por 0 es lo mismo que multiplicar 0 por 1. ¿Sí? O sea, eso es equivalente. Ahora, ¿por qué lo hice acá? Porque la regla lo que me dice, ¿no? Esta regla creo que era la 10, si no me equivoco. Sí, la regla 10 era. Que A más A por B es igual a A. Pero y entonces, ustedes acá tienen B más A por B. ¿Sí? ¿Por qué lo di vuelta? Y bueno, porque si lo doy vuelta lo traigo a algo que tiene más la pinta de lo que me dice la regla. ¿Sí? Esto, por supuesto, esta partecita, por supuesto, se podría haber simplificado usando esta regla sin tener que dar vuelta a esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, que O sea, utilizó la misma regla, nada más que se repetía B en vez de A. claro, tal cual. O sea, acá lo terminé Y como acomodando, resultado dio B. tal cual. Acá lo terminé acomodando así, ¿sí? Para que ustedes vean que lo que me iba a terminar quedando no era la B. O sea, acá en la regla me queda la A, acá me queda la B. ¿Sí? Pero es lo mismo.
A multiplicar de vuelta B por A es lo mismo que multiplicar a A por B. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta del práctico? ¿Alguna duda? Sí, ¿se acuerda que yo le había preguntado el orden? Por ejemplo, en esta que da ejemplo, ¿no? Sí. C por A más B, yo ordené C primero en vez de poner A, B, C. Y la solución no era la misma en la tabla de la verdad. Sí, la solución no era la misma. O sea, a ver, esto, ¿vos cómo lo escribiste? No, bueno, al revés. El orden que yo obtuve era C, por ejemplo, C más B, ¿no? Entonces yo ordené C más A más B. Primero C, segundo A, tercero B. Entonces, cuando hago la tabla de la verdad, no me da lo mismo si yo hago A, B y C. C más A más B. Claro. C más A más B. Eso me parece que no Porque cuando estoy veo que entendiendo tiene, tu pregunta. C tiene 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y el otro tiene 0, 0, 1, 1. Y el que le sigue es 0, 1, 0, 1. Y cambia la solución. Sí. Según cómo uno lo ordena. No queda igual en la tabla de la verdad. Sí, bueno, tendría que verlo. ¿Vos tenés el trabajo entregado? Sí, en el campus. Bueno, los del campus todavía no los llegué a corregir. ¿Sí? Ahora ya terminamos la clase y ya me pongo a corregir eso y ahí, bueno, lo voy a encontrar y lo voy a ver bien con todo detalle. Bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, eso, que después revise lo del campus y nada, Sí, por supuesto. dale. Yo no pude realizar, profe, las tablas de la verdad. Pero después veo si vuelvo a rever el video otra vez. Sí, las tablas de la verdad eran el ejercicio número 5. 5, claro. Uh-huh. No las pude realizar, pero lo intenté hacer con el video, pero no me salió. Bueno, estaba muy sobre la hora, así que lo entregué así, sin resolver. Bueno, ¿en qué parte te trabaste? ¿Qué es lo que no te salió? No pude realizar ninguna tabla, profe. Bueno, a ver. Si llevo mucho tiempo, no importa, profe. Después vuelvo a rever el video y cualquier cosa le vuelvo a consultar. Bueno, dale, sí, no hay problema. Si no te llegara a salir, me lo planteas de vuelta en la próxima clase y lo resolvemos ahí entre todos. ¿Vale? Sí, buenísimo, profe. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, muy bien. Ahora, una vez terminada la clase, les cargo todo el material de la clase de hoy. Las diapositivas que trabajamos las tienen acá en la carpeta de material teórico. ¿Sí? Son estas, no que tienen la fecha de hoy, estas. Y bueno, después me descargo la pizarra en PDF, la subo acá también en la carpeta de material teórico y algunos ejercicios para que vayan practicando, ¿sí? Y ya dejo corregidas todas las entregas. ¿Listo? Dale, profe. Bueno, Estamos hablando entonces. buen fin de semana, que anden bien. Buen fin de.